Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Se ve que la victoria de Rusia en la ciudad ya de Artyomovsk ha sentado realmente muy mal en Ucrania y también en Occidente. Así que esta semana básicamente nos está dejando al borde de la Tercera Guerra Mundial, con 5 factores nada más y nada menos que básicamente, repito, empujan al mundo en esa única dirección. En primer lugar, ¿qué es lo que le ha sentado tan mal en Ucrania? El que mejor lo ha descrito sin duda alguna es el empresario alemán y además activista político Kim Dotcom en su Twitter. En Bakhmut, un dueño de restaurante y 60.000 prisioneros destruyeron un ejército que la OTAN había estado preparando durante 9 años. Recuerda a los campesinos con sandalias que expulsaron a los Estados Unidos de Afganistán. El gobierno de Estados Unidos gasta $1 millón por año en un ejército que no puede ganar nada. ¡Qué desperdicio! Pues bueno, estos en resumidas cuentas son los hechos, y a partir de ahí comenzó lo que podríamos denominar como la reacción conjunta de Ucrania y Occidente a los mismos. A falta de una contraofensiva en condiciones, a falta de una victoria entonces en Bakhmut y ahora ya en Artyomovsk, necesitaban hacer algún otro tipo de provocación, y entonces optaron por atacar la ciudad rusa de Belgorod, ataque que ya se encuentra completamente sofocado, pero que ha sentado un precedente muy feo que dudo mucho que se vaya a quedar sin consecuencias. Es que lo veremos al final de todos estos 5 factores, pero desde Rusia ciertamente están siendo muy pacientes, pero esta paciencia probablemente tampoco es que sea infinita. Por un lado, y en primer lugar, tenemos ataques contra el territorio ruso. Hay mucha gente que se pregunta cómo es posible que Rusia pueda atacar o invadir Ucrania, pero Ucrania no pueda hacer lo mismo con Rusia. Fácil, sencillo y para toda la familia, porque realmente la que ataca territorio ruso no es Ucrania, sino directamente la OTAN. Y si no me creéis a mí, sencillamente haced un repaso de los hechos. Resulta que una serie de vehículos blindados estadounidenses, con ayuda además de satélites estadounidenses e inteligencia estadounidense, hechos absolutamente probados. Toda esta información la tengo en mi canal de Telegram, puesta de forma más detallada imposible, donde por cierto os invito a seguirme para que siempre podáis estar al tanto de la última actualidad, incluso antes de que la comente en estos vídeos. Sigamos resumiendo: vehículos blindados estadounidenses, satélites estadounidenses, por supuesto instructores militares de la OTAN y por lo tanto estadounidenses, porque ¿quiénes os pensáis que han estado formando a estos tipos que al final terminaron ingresando en territorio ruso? Se supone que son rebeldes rusos, pero lo cierto es que han estado luchando desde los inicios, desde hace muchos años, llevan luchando en el lado de Ucrania. Curiosa es también su ideología, a juzgar por los tatuajes que algunos tienen en su cuerpo, sobre todo teniendo en cuenta que de vez en cuando te dicen el argumento ese de que en Rusia también hay un montón de extremistas. Sí, se supone que estos son, y por alguna razón de Rusia terminan yendo a luchar directamente al lado ucraniano, o sea, blanco y en botella. Por otra parte, aparte de la ayuda estadounidense, valga la redundancia, tenemos también municiones occidentales y en realidad, en resumen, muy resumen, lo único ucraniano que hay en ese ataque son soldados, que bueno, en realidad deberían llamarse más bien terroristas, que es lo que son, por mucho que los medios occidentales se hayan dedicado
a blanquearlos de todas las formas y maneras posibles. Se han reído del ataque, han hecho entrevistas múltiples con los tíos que lo llevaron a cabo, pero lo cierto es que militares rusos no hubo entre los heridos. Los únicos que terminaron sufriendo a manos de esta gente que se supone viene a rescatar al pueblo ruso del terrible dictador de Vladimir Putin fueron 13 civiles heridos y un civil fallecido. Muchos de ellos ahora se encuentran en los hospitales y lo único que le ha quedado claro a la población rusa es que desde Occidente efectivamente se está llevando a cabo toda una guerra a gran escala contra Rusia y que pues hay que hacer su mejor esfuerzo para tratar de salvaguardar ya no solo la seguridad propia, sino directamente la de todo el país, la de su patria. Eso por un lado. Por otro, no paramos de ver ataques con drones contra ese mismo territorio ruso y se trata además de drones muchas veces directamente estadounidenses. Hace nada en el Mar Negro se produjo un ataque de 3 vehículos no tripulados que pues se estaban acercando al buque y que fueron destruidos por el mismo. Lo curioso es que el buque en cuestión está salvaguardando 2 gasoductos de Turquía. Y en principio las aguas mismas por las que estaba transitando tienen mucho más que ver con Turquía que con ningún otro país, por decirlo de una forma suave. Pero claro, Turquía es ese país de la OTAN que intenta defender sus propios intereses, se desmarca de la agenda marcada por Estados Unidos, así que recibe su merecido, o al menos eso es lo que intentan organizar desde Occidente. Por otra parte, ya en tercer lugar, se confirma el envío de 110 vehículos más desde Occidente, particularmente desde Alemania, directamente a Ucrania, lo cual, en resumidas cuentas, no deja de ser una escalada más. Me imagino que están haciendo lo posible por preparar esa contraofensiva y no sé al final si va a ser la última o no, puesto que, repito, necesitan esa superioridad aérea y es cierto, 110 tanques son efectivamente muchos tanques, pero si Ucrania no dispone de la suficiente cantidad de misiles antiaéreos y también aviones, estos tanques pueden al final terminar básicamente en chatarra. Eso cuando lleguen al frente y eso teniendo en cuenta toda la complejidad de la logística en sí. Pero es un hecho, son tanques alemanes que volverán a luchar contra la Federación de Rusia. En cuarto lugar, municiones occidentales, 220.000 se enviarán directamente desde los arsenales de la Unión Europea. Son un montón. Aunque eso sí, en términos de la guerra actual, muy probablemente no den ni para una sola semana, pero es otro factor que una vez más, digamos, hace crecer esa tensión que ya de por sí pues, se encuentra en un nivel bastante alto a estas, valga la redundancia, alturas del conflicto. Y por último y en quinto lugar, por si todo lo anteriormente mencionado os pareciera poco, desde Ucrania además confirman que Vladimir Putin y Yevgeny Prigozhin sí son objetivos y además de los más importantes. Esto viola toda la legalidad internacional. Son cosas que al final hacen que las reglas del juego se puedan romper de todas y podamos encontrarnos ante unas consecuencias muy feas. Es que yo esto lo dije en multitud de ocasiones, desde Occidente, sobre todo desde Estados Unidos, teniendo en cuenta cómo de moribunda se encuentra su economía, lo mejor que les puede pasar y lo que esperan en última instancia es que comience esa tercera guerra mundial, que no se engañe nadie. O sea, ellos lo que necesitan, lo único que ansían es que Rusia la comience por ellos y por esto están chinchando y provocando y haciendo todo tipo de maniobras posibles e imposibles para al final decir, fíjate tú el maldito agresor ruso. Pero para Rusia recordemos que es importante la opinión de su propia población y la opinión de la comunidad internacional
no occidental. Y a ambos bandos, o sea, a ambos grupos, les está quedando cada vez más claro que en Occidente han perdido completamente el juicio y de verdad están empujando al mundo todos los días, cada vez más, a esa tercera guerra mundial que parece ser algo así como su sueño dorado. Así que puede llegar un momento en el cual no haya marcha atrás. Es decir, el oso ruso se está despertando siempre muy despacio y desde Rusia se está actuando a día de hoy de una manera absolutamente estadista. O sea, es geoestrategia pura. Vladimir Putin está moviendo las piezas del ajedrez. Esto no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los conflictos armados que han protagonizado desde Occidente. Vamos, se está haciendo de una forma absolutamente quirúrgica. Pero, como bien ha dicho recientemente Dmitry Medvedev, parece que desde Occidente, yo creo que precisamente con el objetivo de provocar, pero sea como fuere, es un hecho, parece que actúan como si ese ataque nuclear, como si esa guerra nuclear no fuera a llegar en ningún momento y ni siquiera estuviera realmente entre las posibilidades. Y puede que se terminen equivocando mucho, encontrándose ante unas consecuencias que por un lado les dejen más sorprendidos imposible y por otro dejen al mundo entero al borde de la desaparición. Как вы считаете, сегодня насколько реальна угроза ядерного апокалипсиса? И считаете ли вы, что НАТО серьезно относится к такому сценарию развития событий? Начну со второй части вашего вопроса. НАТО несерьезно относится к этому сценарию. Иначе бы НАТО не поставляло такого опасного оружия украинскому режиму. Значит, видимо, они считают, что ядерный конфликт или ядерный апокалипсис невозможен, потому что он невозможен никогда. Они ошибаются. И в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом альянсе.